Hola, qué bueno que nos acompañan a esta breve charla a la que hemos titulado Cuando Dios endurece el corazón. Cuando Dios endurece el corazón. Y bueno, en Éxodo 7:3 encontramos lo siguiente. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dice, y yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón. Esta porción suena como un asalto al principio básico del libre albedrío sobre el cual toda la superestructura de la ley bíblica y judía descansa. Sin la capacidad de hacer que el bien prevalezca en nosotros o de controlar nuestras propias pasiones, difícilmente podemos ser responsabilizados por Dios por nuestras acciones. ¿Están de acuerdo? Así, la pregunta que se levantan o las preguntas que se levantan delante de nosotros son, ¿cómo explicar que el Señor, que Dios endureció el corazón de Faraón desde la perspectiva de la libertad humana, desde la perspectiva del libre albedrío? Si el hombre es moralmente libre para tomar sus propias determinaciones y elecciones, decisiones, ¿cómo explicar que el Señor haya endurecido el corazón de Faraón? En otras palabras, ¿cómo puede ser un ser humano, cómo puede un ser humano a quien el Señor le endurece el corazón experimentar arrepentimiento? ¿Dónde entonces queda la voluntad, el libre albedrío? Según Maimónides, la vida sin tal libertad no tendría sentido. Una verdadera pesadilla teológica. Si el hombre fuera simplemente programado para realizar varias acciones, no tendría responsabilidad por esas acciones. ¿Están de acuerdo? Y la vida misma sería inútil en el mejor de los casos y en vano en el peor de los casos. La respuesta a esta aparente violación, a esta aparente contradicción de la libertad humana, se explica cuando comprendemos la naturaleza en la mente hebrea. El Midrash, que es parte de la literatura judía, explica que en la narrativa de las primeras 5 plagas, escuche muy bien, en la narrativa de las primeras 5 plagas, no Dios, sino Faraón endurece su corazón. En cada caso, el texto bíblico deja a Dios fuera de escena. Y estas son las 5 ocasiones en las que no Dios, sino el faraón endurece el corazón. Éxodo 7:13, Éxodo 7:22, Éxodo 8:11, 15 y 28 y Éxodo 9:7. En estas 5 ocasiones, no Dios, sino el faraón endurece el corazón. Solo cuando llegamos a la 6ª plaga, la de las úlceras, la Torá, la escritura, el texto declara que Dios es la causa del endurecimiento de Faraón. Y dice el versículo número 12, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó como el Señor lo había dicho. Este es el versículo en relación a la plaga de las úlceras. Aquí es donde Dios empieza a actuar. Ok, aquí es donde es Dios la causa del endurecimiento de Faraón. A partir de entonces, excepto la 7ª plaga, que está registrada en Éxodo 9, el 34 al 35, Dios asume la responsabilidad directa de la insensibilidad de Faraón. Lo que podemos observar es que no somos tan irrestrictos como nos gustaría creer, ¿de acuerdo? Las consecuencias de hechos y hábitos anteriores continúan atormentándonos. Es por eso que Faraón perdió la capacidad de hacer teshuvá o de arrepentirse. Él ya perdió la capacidad. Hacer una corrección a mitad de camino en su vida. Por eso explicamos, o por eso dijimos, no somos tan irrestrictos como nos gustaría creer. Llegó un momento, escuche muy bien, en que Faraón perdió la capacidad de arrepentirse, de hacer una corrección a mitad de camino en su vida. Según el Midrash, esta literatura judía, Dios advertirá a una persona que se ha extraviado varias veces. Si la persona es persistente
persistentemente necia e inflexible, Dios eventualmente desistirá y cerrará la puerta al arrepentimiento para castigar con exactitud los pecados cometidos. Y dice el Midrash, cuando Dios advierte a un hombre una vez, dos e incluso una tercera vez y todavía no se arrepiente, entonces Dios cierra su corazón al arrepentimiento. Así fue con el malvado faraón, ya que Dios le envió 5 veces y no le hizo caso. Dios dijo, has endurecido el cuello y endurecido el corazón. Bueno, voy a añadir a tu vileza. Esto dice el Midrash. ¿Qué les parece? Dios eventualmente desistirá y cerrará la puerta al arrepentimiento. Pero dice, Dios advertirá a una persona que se ha extraviado varias veces. Y Faraón tuvo la oportunidad en cinco ocasiones de arrepentirse. Según esta respuesta, el endurecimiento del corazón fue en sí mismo el castigo y no, como asumimos, simplemente el ímpetu por las acciones del faraón por las cuales finalmente fue castigado. El castigo que Faraón recibe es bastante exacto. Es bastante exacto. No más, no menos. Medida por medida. Así como Faraón había cerrado su corazón e ignorado a Dios, ahora Faraón fue castigado al perder la sensibilidad de su corazón que él mismo había endurecido. De manera que Faraón se convierte en una lección sobre los límites del arrepentimiento. Faraón se convierte en una gran lección sobre los límites del arrepentimiento. Es cierto que el Señor a quien quiere endurecer, endurece, pero no sobre la base de su voluntad, sino sobre la base del pecado del hombre. Faraón tuvo la oportunidad 5 ocasiones. 5 ocasiones. Entonces, Dios, el Señor endurece a quien quiere endurecer, pero no sobre la base de su voluntad, sino sobre la base del pecado del hombre, de la decisión del hombre, de la necedad del hombre, de la inflexibilidad del hombre. Faraón tuvo todo el tiempo necesario para reconocer sus malas acciones, pero no las aprovechó. Entonces el Señor le endureció el corazón para mostrar en él su gloria. Los comentaristas bíblicos explican que Dios realmente no eliminó por completo el libre albedrío del faraón. Dios no estaba simplemente controlando la mente y las acciones de Faraón, haciendo que su boca dijera no, cuando realmente quería decir sí. Tampoco estaba haciendo creer al Faraón que estaba actuando racionalmente cuando su mente estaba claramente desquiciada. Más bien, escuche muy bien, lo que Dios realmente hizo, como lo atestigua la misma Torah, las mismas escrituras, el texto, fue fortalecer el corazón del faraón, siendo esta la traducción real de la frase hebrea, cuando dice que Dios endureció el corazón de faraón, cuando dice que Dios endureció realmente un mejor entendimiento, una mejor traducción sería que Dios fortaleció el corazón de faraón. ¿Qué quiere decir esto? Faraón realmente no quería arrepentirse. Toda su vida dejó en claro que no tenía interés en aceptar la voluntad de Dios o en actuar amablemente con sus súbditos, con el pueblo de Israel. Dios, por lo tanto, fortaleció el corazón de Faraón. Lo que hizo fue darle a Faraón la fuerza para resistir las plagas. Pasara lo que estuviera pasando, Dios fortaleció el corazón de Faraón, le dio fuerza para mantenerse firme a pesar de las plagas, al menos después de que cada una de ellas pasara. Faraón pudo así ser fiel a su maldad, a su decisión, a su elección. Las plagas no lo forzaron a sucumbir. Pudo vivir sus convicciones malvadas actuando como realmente él quería actuar, para que Dios pudiera mostrarle a la humanidad de una vez por todas quién era en realidad. Así es que Dios confirmó, fortaleció, fijó en el corazón
la elección de Faraón. Hay una porción en el Talmud que dice, el cielo dirige al hombre en el camino que desea transitar. Esto es, si una persona insiste en hacer cosas y vivir de cierta manera, Dios hará lo posible que hagas esas cosas. Fortalecerá tu deseo. Si insistes en ir por el camino de maldad, Dios mismo te toma de la mano y te lleva. ¿Quieres transitar por ahí? A pesar de que te he advertido muchas veces por consejos de terceras personas en escritura, etcétera, tú quieres seguir transitando por ahí, está bien. Es como si Dios mismo te llevara de la mano por ahí. Por eso dice, el cielo dirige al hombre en el camino que él desea transitar. El texto nos muestra el peligro de la reincidencia en el pecado, pues la paciencia y la misericordia del Señor tienen ciertos límites que son muy peligrosos sobrepasarlos. Hay un tiempo para el arrepentimiento. Después de ese tiempo, no hay otra cosa que endurecimiento y juicio. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su atención y hasta aquí dejamos esta breve charla. Bendiciones.